atado, Dios de los cielos, con unas cuerdas de amor irrompibles, con la que cada día nos estás acercando más y más a ti, y más a tu corazón, mi Señor. Padre, queremos bendecir este tiempo que nos da, Señor, para estar reunidos en tu nombre, como lo expresa tu palabra. Qué bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, Señor. Poder, Señor, reunirnos y que tú por tu Espíritu nos guíes para estar todos en una misma dirección, no la guía de un hombre, sino en la dirección de tu Espíritu, Señor, para correr a tu corazón y para correr a tus brazos gloriosos, maravillosos y eternos de amor, Señor. Por favor, te clamamos a ti en esta mañana, Señor, un toque sobrenatural en nuestro corazón, que nos haga más sensibles a ti, Señor, que quites, oh Dios de los cielos, Señor, de nuestro corazón los vestigios de dureza que aún existen en nosotros, Señor, que tantas veces, Señor, nos hacen ciegos ante el ser más real de todo el universo. Te clamamos en esta mañana, Señor, porque abras nuestro entendimiento y porque nos enseñes, porque seas tú mismo el que grabes tus palabras al interior de cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, gracias asimismo por permitirnos honrarte con nuestro dar, por tener esta disposición en el corazón de traer a ti, Señor, de lo que tú mismo has provisto, Señor. Tú has puesto en nuestras manos con qué honrarte. Como dice tu palabra, tú eres el que da semilla al que siembra y pan al que come. Siempre pones en nuestras manos con qué honrarte y también con qué suplir todas las necesidades que hay en nuestras vidas, Señor. Gracias por esa fidelidad incomparable, inigualable, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros, por amor de tu nombre, Señor, porque tú mismo, Señor, has decidido mostrarnos tu fidelidad y tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Asimismo, queremos orar esta mañana por los enfermos, Señor, por los hermanos que están atravesando crisis en su salud, dificultades. Orar, Señor, porque tú que eres el médico nuestro, obres, Señor, conforme a tu voluntad y obres conforme al deseo de tu corazón, Señor, y nos fortalezcas y nos permitas, Dios de los cielos, entender aún en esos momentos en que nuestra salud es afligida, Señor, ¿qué nos quieres enseñar de ti? Cómo a través de ese vacío que puede ocasionarse en la salud, tú puedes ir ensanchando nuestro corazón para darnos más luz de quien tú eres, Señor. Te rogamos, precioso Dios, que pongas tu mano preciosa sobre cada hermano, sobre los que podemos enterarnos que están afligidos en su salud, como aquellos que tal vez no lo sepamos, pero que tú les conoces y puedes obrar en cada una de sus vidas. Señor, oramos por la vida de Juliet Trejos, la ponemos en tus manos, Señor. Que tu mano preciosa sea sobre ella. Ha sufrido un accidente, tú has tenido misericordia de ella y rogamos que en tu precioso poder cada día obres en ella, no solamente en su cuerpo, sino también en su espíritu, Señor, para que ella pueda ver tu amor y pueda conocer tu salvación. Bendice a cada hermano, bendice tu palabra esta mañana, la ponemos en tus manos y te pedimos que nos des dirección, bendito Dios de los cielos, para que tu palabra no simplemente sea oída, sino para que a través de tu Espíritu la grabes en cada uno de nuestros corazones, mi Señor amado. Gracias por tu amor y tu fidelidad, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén.
gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muy buenos días, Dios los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por este nuevo día. El salmista expresó al Señor: hazme ver por la mañana tu misericordia. Y qué hermoso que una vez más vemos su misericordia sobre nosotros. Su misericordia hizo posible que pudiésemos abrir los ojos una vez más. Su misericordia ha hecho posible que una vez más podamos ver un nuevo amanecer. Su misericordia ha hecho posible que una vez más podamos experimentar que Dios nos ama, y con no un amor que apareció de repente, sino con un amor, como describe la palabra, eterno. Con amor eterno te amaré. Por lo tanto, prolongué sobre ti mi misericordia. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios, capítulo número 2. La carta a los Efesios, en el capítulo número 2, verso número 4 en adelante. Veíamos la semana anterior cómo Dios está preparando un pueblo para Él, al que Él mismo ha llamado la novia. Hemos visto que la novia no es un pueblo conforme a la imaginación, al deseo, al gusto o a la voluntad de el ser humano, sino que es un pueblo hecho conforme al deseo del corazón de Dios. Y que cuando vamos a escudriñar en la palabra de Dios acerca de la iglesia, del pueblo soñado por Dios, del pueblo que Dios está preparándose para Él mismo, como lo leímos la semana anterior, una iglesia que Él va a presentarse a sí mismo, hecha por su propia mano, limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Que ese pueblo no tiene la intervención humana, sino es un pueblo donde Dios ha intervenido, donde Dios ha puesto su mano, donde Dios ha manifestado su poder. Y dice Efesios capítulo número 2, verso 4, para hablar de este pueblo soñado por Dios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y viene hablando el Señor de toda su obra tan maravillosa en estos versículos, de cómo se desbordó su misericordia, su bien, su favor, su ayuda, su benevolencia sobre cada uno de nosotros. Y llega al versículo número 10 para dejarnos ver por qué no hay oportunidad de que nadie se gloríe. Porque dice el verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en quién? Para que anduviésemos en ella. Y entonces miramos que la iglesia es un pueblo que es hechura de Dios, que es formado por la misma mano del Señor. Poder ver esto tan precioso, que Dios no me puso en las manos de otro ser humano para que yo fuera formado. Dios me puso en sus propias manos para Él formarme. Por eso, de manera insistente, Dios una y otra vez nos está llamando a una relación con Él, para en esa relación hacernos conscientes de lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas y de lo que Él está obrando en cada uno
de nuestros corazones. Un pueblo que Él se va a presentar a sí mismo. Él mismo describe que es una iglesia gloriosa, que no tiene ni mancha ni arruga, sino que es pura, santa. Tremendo lo que Dios se propone con esa iglesia, para que esa iglesia pueda llegar a expresar que para ella el vivir es Cristo. Pablo, cuando habló de esa vida de Cristo, no habló en plural diciendo para nosotros el vivir es Cristo, sino que él expresó para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo, experimentando que hay una decisión personal donde Dios va tocando nuestro corazón, pero necesariamente nuestro corazón tiene que ir siendo llevado a esa búsqueda con Dios. Decir que voy a vivir para Cristo es un desafío impresionante, es un desafío de los más altos. El desafío de la televisión no se compara en nada. El desafío de montar una empresa, el desafío de muchas cosas no se compara a este desafío tan alto al que el Señor nos ha llamado, y es al desafío de vivir para Cristo, porque esa es una travesía inigualable, es un camino incomparable, es una senda indescriptible. ¿Y sabe por qué es tan hermoso? Porque aunque en ese camino hayan muchas dificultades, el Señor nos ha dejado ver que el final de ese camino es glorioso y es maravilloso. Por eso, aunque pasemos muchas dificultades y aunque muchas veces enfrentemos muchos sufrimientos, sabemos que el apóstol Pablo expresó que las aflicciones de este tiempo o de esta vida no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, ¿cierto? Que en nosotros ha de manifestarse. Decir que valió la pena vivir para Cristo es algo que realmente se queda como hasta corto en la expresión. Se queda sumamente corto porque es sumamente extraordinario poder expresar la misericordia que Él nos ha otorgado para poder vivir para Él. Y esto es algo que la iglesia necesitamos mucho meditar en nuestro corazón y delante de la presencia de Dios. Poder entender que hemos sido creados para Él. ¿Para qué recibimos vida de Dios? Para que esa vida sea ofrecida a Él. Para que esa vida sea vivida para Él con todo el corazón. Si nosotros pudiéramos acercarnos a muchos hombres de la Biblia y pudiéramos preguntarles si valió la pena todo lo que vivieron y todo lo que pasaron, todo lo que sucedió en sus vidas, de seguro que cada uno de ellos se derretiría en su corazón para podernos expresar, para podernos decir, para podernos transmitir que no había propósito más glorioso que ese que Dios había destinado para cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos verlo, necesitamos apreciarlo para que la iglesia pueda vivir a la altura de lo que el Señor quiere, ¿cierto? A la altura de lo que Dios desea, y a esa altura solamente nos puede llevar Dios mismo. Por eso es un clamor de misericordia permanente en nuestro corazón, porque solamente Dios nos puede llevar hasta allí. Cualquiera pudiera quedar sorprendido de que Abraham un día subió hasta un monte llamado el monte Moriah, respondiendo en obediencia a una instrucción dada por el Señor, donde Dios le había dicho a Abraham que le ofreciera a Isaac su hijo, a quien amaba. Y este Abraham sube al monte, ¿cierto? Y si le preguntáramos a Abraham, tan espectacular, tan extraordinario esto que hiciste en el monte Moriah, de seguro que Abraham nos podría mirar y nos podría decir con claridad: no te maravilles de eso, porque lo que pasó en el monte Moriah fue algo demasiado pequeño, pero demasiado pequeño comparado con lo que Él hizo por mí en el monte Calvario. Es algo demasiado pequeño. Es más que lo que yo pudiera estar haciendo, era lo que Él estaba haciendo en mí. Ese ofrecimiento que se hizo en el monte Moriah fue posible porque su misericordia traspasó mi corazón. Yo hubiese podido negarme a ir al monte Moriah, hubiese podido quedarme con Isaac, pero si pude ir hasta el monte Moriah, fue la obra de Dios en mí, fue la obra de Dios en mi corazón. Lo hice
porque Él se manifestó en mí. Lo hice porque su presencia obró en mi corazón. Y pudiésemos seguir una lista. Jacob, ¿cierto? Cuando uno mira la vida de Jacob, ¿cierto? Y Jacob tal vez pudiera expresar al principio muchas cosas y decir: no entiendo cómo hice para perder tanto tiempo. No entiendo cómo tanto tiempo para dedicarme a tantas cosas y no haberme dedicado a buscarlo a Él. Por poco en Peniel ocurre algo maravilloso. Y si uno le pregunta a Jacob, ahí el Señor le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero Jacob de seguro que iba a decir: esas palabras son demasiado grandes para mí, porque de verdad yo no he luchado. Aquí lo que tengo que decir es que Él ha luchado por mí. Que si aconteció todo esto de Peniel es porque Él luchó, y el que venció fue Él. Él fue el que venció. Y empieza todo ese camino a mostrarnos ese pueblo que en la medida que va viendo al Señor no tiene nada de qué gloriarse, pero sí tiene mucho que agradecer al Señor por lo que Dios ha hecho dentro de su vida. José pudiera sentir que ha sido un honor que haya sido puesto en un lugar tan alto en Egipto, pero con toda seguridad José pudiera decirnos: agradezco a Dios que me haya dejado salir a ese lugar, pero es que yo no siento el honor por haber sido puesto en ese lugar. El honor que yo siento es haber sido puesto junto a mi Señor, junto a mi Salvador. Tan claro lo tenía José que antes de morir le dijo a sus hermanos: ciertamente un día de aquí van a salir, y el día que el Señor los saque de este lugar, llévense mis huesos de aquí, porque yo no soy de aquí. Este no es mi lugar. Tan hermoso ver las descripciones de estos hombres de una manera tan hermosa, poder mirar la vida de Moisés y poder ver a Moisés diciendo: el Señor es fiel, su fidelidad es eterna, es para siempre. Todo sucedió por su fidelidad. Yo estuve a punto de arruinarlo todo, lo quise hacer en mis fuerzas. Cuando no funcionó en mis fuerzas, ya no quería. Cuando Dios quería involucrarme en lo que Él quería hacer, yo ya no quería involucrarme con lo que Dios decía. Yo quería que Él mandara a otro. Pero su misericordia es maravillosa, y su fidelidad hizo que yo pudiera permanecer en todo este camino. Él vino y lo hizo todo en mí. Si pudiéramos preguntarle a una mujer como Ruth, la moabita, una mujer sin familia, una mujer sin pueblo, una mujer sin nación, y ella viene y ella puede decir: qué maravilloso, Dios extendió su manto y me cubrió, me hizo parte de su pueblo. Cuando estaba viuda, cuando estaba vacía, Él fue el que vino y llenó mi corazón. Y tan hermoso Dios, tan hermoso, que me dio mucho más de lo que yo pudiera haber merecido en mi caminar. Me inscribió en el libro de la genealogía de su vida. Y pudiésemos así mirar la vida de Job. Si uno le preguntara a Job: ¿valió la pena todo lo que atravesó en esa situación de prueba? Y con toda seguridad Job va a decir: valió la pena, porque toda esa situación quitó mi ceguera, porque en toda esa situación Dios abrió mis ojos para ver una realidad que no había visto de Él. Por eso Él al final de todo el libro de Job dice: de oídas te había, mas ahora mis ojos te ven. Cualquiera, y pudiéramos hacer una lista interminable de todas las cosas, y cada uno terminaría hablando desde la obra gloriosa que Dios hizo, y cómo esa obra les derritió les derritió el corazón. Y cada uno de ellos puede decir: aquí no hubo intervención humana, aquí hubo poder de Dios manifestándose sobre mi corazón, sobre todo mi ser,
para cambiarme, para transformarme. Como nosotros vivimos en un mundo totalmente al revés, no olvide que el pensamiento de Dios es totalmente contrario al mundo, y que cuando nosotros tomamos el pensamiento de Dios, y ese pensamiento de Dios empieza a instalarse en nuestro corazón, parece que fuéramos en contra de todo el pensamiento que hay allá afuera, que hay conforme al pensamiento del ser humano. El ser humano piensa que entre la iglesia más reconocida sea, más visible sea, entonces que la iglesia va a tener o va a ser más respetada por el mundo. Y lo único que te puedo decir es que una iglesia visible necesariamente no va a ser respetada por el mundo, más bien va a ser usada por el mundo. La gente siente mucho el honor de que un político visite su congregación, ¿cierto? Pero qué triste, porque si nosotros miramos, él no viene pensando en su deseo de honrar a Dios, porque el mismo político que viene a que lo unjan con aceite en una congregación, es el mismo que va a toda clase de lugares a que le peguen el mismo ungimiento, porque él no está pensando jamás en honrar a Dios. Él lo que está pensando en su corazón y lo que está pensando en su caminar es: ¿cuántos voticos hay aquí que sumen a mi campaña, que sumen a mi propósito, que sumen a mi plan? Pero, cierto, a veces la iglesia, cuando nos perdemos de vista que Dios es el centro de la iglesia, entonces damos honor a todas esas cosas y nos dejamos deslumbrar por todas ellas dentro de nuestro caminar. Ciertamente hay muchas cosas que se pueden impedir, pero no olvide que las leyes humanas jamás podrán impedir el deseo de pecar en el corazón del ser humano. Jamás podrán frenar ese deseo. Podemos hacer todas las caminatas posibles para que no se firmen leyes, que permitan el divorcio o el matrimonio del mismo sexo, que impidan el homosexualismo. Y te pregunto, si hubiesen todas esas leyes en nuestra sociedad, ¿impedirían que el hombre se siga corrompiendo? ¿Impediría que se siga multiplicando toda esta maldad? No impediría. De manera que nos damos cuenta que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo gobernado en su corazón por Dios mismo. Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 19, dice aquí una expresión muy, muy hermosa, muy preciosa. Porque dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de ¿quién? La manifestación de los hijos de Dios. Pero no olviden que cuando hablamos de todo esto, estamos hablando es en los términos de Dios, no en los términos no en los términos nuestros, en los términos del Señor, ¿cierto? Porque hoy en día se ha pensado en una iglesia que sea rica, en una iglesia que tenga influencia, en una iglesia, ¿cierto?, que tenga respeto, y tal vez la iglesia puede obtener todo este tipo de cosas. Pero te pregunto, en el mundo espiritual, que es el mundo que realmente gobierna todo, ¿cierto?, ¿cuál autoridad puede tener la iglesia en ese camino? Puede tener mucha influencia. No olviden, siempre el Señor dijo que el mundo nada quería con Él, porque el mundo nada tenía de Él. Y ciertamente, cuando el mundo empieza a ver la iglesia como una bendición, es porque la iglesia se parecía al mundo. Porque ciertamente, si hay algo que el mundo quiere es que le vaya bien, pero lo que el mundo no quiere es arrepentimiento. Quiere recibir toda clase de cosas buenas, pero no quiere postrarse delante del Señor y reconocer su necesidad delante de Dios, su necesidad delante de su presencia. El Señor dijo: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, y más altos mis caminos que tus caminos. Por eso tenemos necesidad de conectarnos. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios?
¿Cuál es esa libertad preciosa y poderosa a la que Dios nos quiere llevar? ¿Y cuál es la iglesia que Dios está formando? ¿Sí? Si me acompaña un momento a esta cita en Primera de Corintios, capítulo número 4, versículo número 9. Primera de Corintios, capítulo número 4, versículo número 9. Mira lo hermoso que dice acá. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y esto me maravilla por lo que vamos a ver a continuación. Y va a producir un estremecer glorioso en nuestro corazón. Porque ciertamente lo que aconteció con ellos se convirtió en un mensaje poderoso que no solamente habló en el mundo natural a los hombres, sino en el mundo espiritual a los ángeles. Un mensaje contundente de algo que había acontecido en el corazón humano. Y es donde el Señor va a hacer la iglesia un espectáculo, y un espectáculo en el sentido de eso que se muestra, pero que trae una gloria incomparable al Señor. De manera que ya no estamos hablando de mostrar cosas naturales, sino de aquellas cosas de Dios que se evidencian y pesan de una manera profunda dentro del corazón y dentro de la vida. Teniendo este pensamiento, acompáñenme por favor a Daniel, libro de Daniel, en el capítulo número 3, en el versículo número 16. En este libro de Daniel, en el verso número 16, viene narrando un acontecimiento que se volvió un espectáculo glorioso para Dios, en el sentido de lo que allá aconteció a causa de tener peso de Dios dentro del corazón y dentro de la vida. Porque aquellos hombres iban a enfrentar una prueba difícil y una prueba tremenda. Y este es un mensaje bien contundente para nosotros. ¿Estamos dispuestos a seguir tomados de la mano de Dios, pase o no pase? Le pregunto, ¿estamos dispuestos a seguir tomados de la mano de Dios, pase o no pase? Y ya le voy a explicar por qué. Porque aquí acontece, verso 16, empieza lo que vamos a leer a continuación. El rey había levantado un edicto, y el edicto era que todos tenían que postrarse frente a una estatua que él había levantado, y que quien no, bajo una amenaza de muerte, iba a ser lanzado en un horno que ardía con fuego. O sea, iba a ser echado para ser quemado de una manera tremenda. Y dice en el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres originales son Ananías, Misael y Azarías. Estos fueron los nombres que le puso allá el rey en Babilonia. Dice, respondieron al rey Nabucodonosor, que habían recibido una amenaza de muerte. Eso era una amenaza, no era el que quiera que se arrodille, no, era una amenaza. El que no se arrodille, se muere. El que no se doblegue, su vida va a perecer. Y ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué ellos no querían responder sobre ese asunto? Sencillo, yo ya lo tengo definido. ¿Y sabe por qué a veces estamos preguntando tanto? Porque hay cantidad de cosas que no están definidas en nuestro corazón. El rey les está demandando algo y él les dice, pero ¿para qué le vamos a responder sobre algo que ya está definido en nuestro corazón? En nuestro corazón está definido que no nos vamos a doblegar frente a esa estatua. Dice el verso 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Mire la convicción de estos corazones. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Tiene Dios el poder de librarnos de cualquier situación? ¿Cierto o no cierto?
Amén. ¿Tiene Dios el poder? ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, ¿cierto? Pero el Dios que puede definir, sacarte de una situación muy difícil, Él mismo puede definir que en esa situación te hundas. Amén. Ahí mismo puede definir. Él puede, en un momento crítico de salud, decidir levantarte. O en ese mismo momento decidir que te mueras. Punto. Es lo que dice acá. He aquí a nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero mire lo hermoso, esto sigue poniendo un cristianismo contundente, no de gente que llora tanto por tantas cosas, sino de gente que derrama su corazón delante de Dios. Verso 18. Y si no, y si Dios me da, amén. Y si no me da, igual, amén. Sigo tomado de la mano de Dios. Ya es una iglesia poniéndose los pantalones en el puesto, ¿cierto? No una iglesia que Dios, si no me da, entonces me desanimo, decaigo, ya estoy que me muero. No, si pasa bien, y si no pasa también, estoy en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Dios puede pedir que nos eches al horno del fuego, al horno de fuego. Pero Dios también puede decidir que seamos echados allá y que perezcamos. Lo que Dios decida está bien, ¿cierto? Hay un pueblo viviendo así. Lo que Dios decida está bien. Lo que Dios decida está bien. ¿Se da cuenta por qué tiene que ser una iglesia hecha por la mano de Dios? Porque esa forma de vivir tan aguerrida en el corazón solamente la puede producir Dios. Porque el ser humano sin Dios es un cobarde que fácilmente daría la espalda al Señor. Por eso necesitamos ese fuego de Dios en el corazón, porque de otra manera, entonces, ¿cierto? Viviríamos una falsa realidad como la que tantas veces se vive al presente, ¿cierto? Ay, Dios sabe que mi corazón es de Él, pero yo qué voy a dejar que me chamusquen allá. No, yo prefiero doblegarme a esto, pero Dios sabe, ¿sí o no? No, el solo hecho ya de ese doblegarse ya evidenció qué es lo que pesa dentro del corazón. Eso es lo único que desnudó, fue que tal realidad no está dentro del corazón. Y dice acá: y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra ellos, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbrado, ¿cierto? Tremenda prueba que iban a enfrentar. Pero mire lo hermoso, ¿qué están produciendo las situaciones que nosotros vivimos? Pesar, queja, lamento, o están produciendo un testimonio de lo que Dios está haciendo dentro del corazón y dentro de la vida del ser humano. Porque pasé ahí al versículo número, ahí adelantico al versículo número 27. Pasó que fueron echados al horno del fuego, ¿y qué les pasó? Nada. Y dice el verso 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego que había acontecido algo que maravilloso, ¿sí o no? Pero mire, maravilloso era lo que había acontecido antes de ser echados allá, ¿cierto? Porque salir a decir que yo amo a Dios después de, pues es fácil. Lo tremendo es antes de. Y dice acá, verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, mire lo hermoso, siempre hemos hablado de que no se trata de exaltar al hombre, y eso lo tenemos que tener absolutamente claro, es reconocer la obra de Dios en quién, en el ser humano. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, ¿sí o no? ¿Quién fue el que sobresalió en esa situación?
¿Está él maravillado de Sadrach, Mesach y Abednego? No, está maravillado de lo que el Dios de ellos ha hecho con ellos. De lo que el Dios Todopoderoso ha hecho con ellos. Que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que sea ¿qué? Su Dios. Eso es un pueblo hecho por la mano de Dios, ¿se da cuenta? Un pueblo osado, dispuesto a seguir adelante. Por lo tanto, verso 29 dice: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Cierto? ¿Se da cuenta? Pero mire lo que había acontecido en estos hombres. ¿Qué historia se hubiera escrito si estos hombres se hubieran llenado de miedo y hubieran preferido doblegar su corazón frente a la estatua que haberse permanecido fieles al Señor? Se hubiera escrito. ¿Se da cuenta que ese escenario se volvió un espectáculo? Pero un espectáculo donde ¿quién relució? Donde ¿quién resplandeció? ¿Cierto? El Señor, ¿cierto? El Señor fue el que resplandeció de una manera gloriosa en ese escenario. Por eso cuando hablamos de la iglesia que Dios va a levantar, no es una iglesia que resplandece con cosas de este mundo, es una iglesia que resplandece con la luz de Cristo, con esa luz que lo lleva es a permanecer en esa fidelidad. Pase ahí a Daniel capítulo número 6. Daniel capítulo número 6. A veces uno cree que o ser demasiado joven significa que yo soy muy tierno para la vida cristiana, y ser demasiado adulto significa que yo ya estoy muy tieso, man. Cuando vamos a la palabra, son más los argumentos nuestros que la realidad del Señor. Porque no importa, vamos a ver lo que le acontece a un hombre llamado Daniel. Cuando a Daniel le acontece esto que vamos a leer, es un hombre de más de 80 años. Es un anciano, ¿cierto? Pero ¿dónde tiene su corazón este anciano? En el versículo número 10, él ha recibido nuevamente un edicto, y el edicto es que nadie puede invocar a su Dios o al Dios que tenga durante un periodo de 30 días, y si no va a ser echado en el foso de los leones. Y está sellado, y los edictos en Media y en Persia eran irrevocables una vez se les ponía ¿qué? El sello. Y dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era la orden del edicto? Cualquiera que ore o invoque a un Dios, ¿cierto? Cuando escuchó el edicto, ¿cuánto tembló su corazón frente al edicto? Nada, ¿cierto? ¿Por qué no tembló? Porque ¿cuánto pesaba Dios en su corazón? ¿Cuánto pesaba? Muchísimo. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Miren lo hermoso. Las circunstancias, somos nosotros los que nos refugiamos detrás de muchas cosas. Este sería un momento difícil para Daniel. Ser expuesto a esto significaba que su vida estaba siendo ¿qué? Expuesta. Pero frente a esa exposición, ¿dejó Daniel de orar? Porque nosotros a veces cualquier cosa es una excusa para decir que ya no puedo orar, ¿cierto? Estoy tan angustiado que es que la angustia no me deja orar. Estoy tan preocupado que la preocupación no me deja orar. ¿Y qué aconteció con Daniel? Mire a dónde lo había llevado el Señor. Como lo solía hacer, ¿qué? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia ¿de quién? De su Dios. Fueron, le contaron al rey. Por esa razón fue Daniel traído, fue llevado delante del rey y fue lanzado al pozo donde estaban ¿qué? Los leones. Y leones hambrientos, leones que muchas veces llevaban meses sin comer. Cualquier cosa que caía la devoraban de una manera
impresionante. Pero nuevamente, miren lo que aconteció. Dios se manifestó allí de una manera sobrenatural. Y dice en el verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Verso 25, mire lo que acontece. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía expuesta es esta ordenanza, dijo el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Les pregunto, ¿qué produce tu testimonio? ¿Qué produce? Produce esa admiración, ese espectáculo de gente mirándote y viendo que estás dispuesto a morir por el Señor. ¿Qué espectáculo se convirtió tan tremendo? Que el edicto del rey ahora fue que de parte mía es puesta esta ordenanza, verso 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Mire lo que produjo eso, tan tremendo. La admiración, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos, eso hace parte de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. No una iglesia que anda hablando o corriendo detrás de señales, milagros y prodigios, sino una iglesia con firmeza en el Señor. Alguien decía que muchos quieren tener dones, y con los dones muchas veces destruyen la obra del Señor, con los dones recibidos. Entonces alguien dice, ¿cuánta gente vendría al Señor si yo pudiera orar por un enfermo y el enfermo se sanara? ¿A cuántos tomaría ese testimonio? ¿Cierto? ¿A cuántas personas sanó el Señor Jesús? ¿Y cuántos no vinieron tras el Señor Jesús después de haber visto milagros contundentes? Y milagros que en muchos casos no son ni parecidos a los milagros de hoy en día, porque los milagros del Señor eran así, instantáneos. No era que el paralítico era levantado y entonces salía temblequeando así, y entonces le decían que era un proceso de no sé cuántos meses para que se completara el milagro. No, el que no podía caminar, cuando caminaba, caminaba firme. El milagro era completo, y en un abrir y cerrar de qué, y en un abrir y cerrar de ojos. Era algo contundente de parte del Señor lo que acontecía. Entonces muchos pensarían que si yo tengo esa clase de dones, entonces muchos pudieran llegar a los pies de Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué despierta más admiración? Una mujer en un cuarto de hospital está invadida de cáncer. Sí, ya los médicos le han dicho, no se puede hacer nada por ti, ¿sí? Pero todo el que se acerca a esa mujer sale con una paz inexplicable. Y se acercan, y todo lo que ella profiere es alabanza, y todo lo que sale de sus labios es exaltación. No hay queja, aunque está en una condición terminal. Yo te pregunto, ¿qué despierta más admiración? ¿Ver un milagro o ver a una persona en ese estado derretida del Señor en la forma en que está derretido?
¿cierto? Entonces nos damos cuenta que si Dios en algún momento nos da un don, pues bien, pero que hay algo mucho mayor que el don, y es el testimonio de cuánto pesa Dios en tu corazón, de cómo pesa Dios dentro de tu vida, porque el cristianismo tiene que ser algo real, genuino y verdadero dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. No olvide, cristianismo. El pueblo de hoy se identifica como cristiano, ¿cierto? Pero ¿sabes qué es ser cristiano? ¿Sabe qué es ser cristiano? No es un rótulo de moda, porque hoy en día ser cristiano es más una moda para las personas. Decir como que soy cristiano, pero ser o identificarme como cristiano, decir que soy cristiano, sencillamente es como decir soy parecido a Cristo. Soy parecido a Cristo. Eso es lo que significa ser ¿qué? Cristiano. Soy parecido a Cristo. Soy un reflejo de Cristo, ¿cierto? En su carácter, en su naturaleza, porque la vida de Él ha llegado ¿a quién? A mi corazón. Entonces ahí aparecen dos cosas que me llaman mucho la atención. Una de las que se ha llenado mucho la iglesia, que se llama el humanismo. Y el humanismo es sencillamente todo lo que el hombre puede hacer por sí mismo, todo el esfuerzo y la capacidad que el hombre puede hacer ¿por quién? Por sí mismo. Entonces la iglesia se ha llenado de humanismo porque la iglesia no vemos a la gente como gente necesitada de Dios, como que lo que usted necesita es a Dios y eso es lo que yo tengo que exponerle, sino veo a la gente como en cuánta cantidad de cosas la ocupo para suplirle. Entonces la iglesia piensa que si a aquel le gusta que le echen flores, entonces para que no se ofenda, entonces le va a echar flores. Entonces si a él le gusta que le digan que está lindo, porque si le dicen que está feo, se muere, entonces yo empiezo a caminar en ese mundo. ¿Qué es lo que a usted le gusta que le digan? Y yo se lo digo para que no se ofenda. Eso se llama humanismo. El hombre tratando de suplirle ¿a quién? Al hombre. Y no sabe que entre más nos metemos en ese camino, más esclavitud hay en el corazón. Porque el hombre es insaciable. El hombre es insaciable. Entre más usted por eso es un problema el hijo consentido. El hijo consentido, entre más le dé, más demanda y menos quiere dar. Más le da. Entre más lo consienta, es capaz de gorrearse toda la vida. Ese hijo consentido no tendría problema en traerse la señora a su casa, montar hogar por cuenta de sus padres, montar hogar por cuenta de su familia, ¿cierto? Y lo más triste es que haya padres con semejanza alcahuetería, ¿sí o no? Por allá hay un dicho, ¿cierto? Eso debe estar muy claro para mis hijos: el que se casa, adquiere casa, ¿cierto? O sea, no significa que si usted se va a casar, a mí se me aumentaron los gastos. Eso no significa. Significa que si usted se va a casar, se va a poner a trabajar y a buscar del Señor para que Dios le dé sabiduría y saque su hogar adelante, ¿cierto? No significa que yo voy a sacar más de mi bolsillo por mantener, porque no es el principio establecido por quién. Por el Señor, no es el principio. Porque entonces terminamos tras de esas cosas y hacemos mucho daño. Y eso se llama humanismo. El hombre tratando de suplir, ¿cierto? Tratando de suplir. Muchos de nosotros nos casamos y nuestros padres no tenían cómo ayudarnos. Y gracias a Dios que en muchos momentos no tuvieron cómo hacerlo, porque eso nos llevó a entender que había que salir adelante de la mano de quién. ¿De la mano de quién? De la mano del Señor. Y qué hermoso, muchos dolores de cabeza son los mismos padres los que se lo buscan. Cualquier cosa, venga para acá, mijo. No, cualquier cosa, mijo, a doblar rodilla, a ponerse delante del Señor, a humillarse delante del Señor. Claro, y si habrá momentos donde serán muy difíciles, pero es que en esos momentos difíciles es donde Dios hace una apertura extraordinaria de quién. Del corazón. Si va a llorar por sus hijos, métase al lugar secreto y llore allá adelante, pero del Señor. Señor, ensánchales el corazón y dales entendimiento de la obra que estás haciendo en ellos. Pero cristianismo es muy diferente. Cristianismo es lo que Dios puede hacer en un hombre y a través de un hombre, que es muy diferente.
Eso es el cristianismo. ¿Una dependencia de quién? Una dependencia de Dios maravillosa. La vida cristiana es participar de la vida y de la naturaleza de Cristo en nuestro caminar y en nuestra vida. No es participar de bienes, no es participar de placeres, ¿cierto? Porque no olvide que hoy en día se ha levantado mucho dentro del pueblo de Dios doctrina que no viene del corazón de Dios y que le hacen sentir como hijo de Dios si usted tiene, si usted alcanza, si usted logra, si usted posee, que usted es fructífero, ¿cierto? Si muestra una cantidad de cosas, ¿cierto? Y esa no es la forma en cómo Dios mide, en cómo Dios mira y en cómo Dios pesa el corazón nuestro. Entonces, miremos un poco desde Génesis 1, ¿cuál es ese pueblo que Dios ha pensado? Génesis capítulo número 1, en el versículo número 26, porque tenemos que ir al pensamiento de Dios para poder entender cuál es el pueblo que Dios está buscando. Génesis 1:26, mire lo hermoso que expresa la palabra. Aquí se expresa como un deseo. Entonces dijo, ¿quién? Dios. Hagamos ¿a quién? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre ¿quién? Sobre la tierra. Cuando Dios decidió hacer al hombre, fue el único ser diferente de todo lo demás creado en el que Dios decidió plasmar su imagen y su semejanza. El único ser que Dios decidió hacer así. Y ahí en el verso número 27, mira lo hermoso. Y creó, ya es el hecho, Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y mire lo hermoso. Tanto al varón como a la hembra, Dios lo hizo. Al varón o a la mujer, Dios los hizo a su imagen. Porque dice aquí, varón y hembra, ¿qué? Los creó. A los dos los hizo a la imagen de Él. Ese ha sido el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hacer al ser humano a su imagen, conforme ¿qué? A su semejanza. Y toda la imagen que Dios ha querido formar en nosotros es la imagen de Cristo. En Romanos 8:29, mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo tremendo. Entonces, cuando Dios hace al ser humano, ¿cuál es la imagen que quiere grabar en el ser humano? ¿Cuál es la imagen? La semejanza que Dios quiere plantar. La semejanza de su Hijo. ¿Y por qué la semejanza de su Hijo? Dice Colosenses en el capítulo número 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Porque el Hijo es el que trae la imagen de ¿quién? ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Ha visto al Padre. De manera que cuando el Señor hace al hombre y a la mujer en el Génesis, les da dos instrucciones muy bonitas. Vaya conmigo ahí al versículo 28 de Génesis capítulo número 1. 1:28. Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer que había hecho a su imagen conforme a su semejanza. Y les dijo, y mire lo hermoso, me llama mucho el orden como Dios pone las cosas, porque de esa misma manera el Señor nos permite ver el orden, como Dios quiere obrar dentro de su pueblo. Y les dice, fructificad y multiplicados. Primero les dice, den fruto, y después les dice,
multiplíquense, ¿cierto? Y cuando nosotros miramos, el dar fruto tiene que ver con la esencia que ha sido puesto en ellos, ¿cierto? Miren que cuando uno ve el árbol y ve frutos muy especiales en el árbol, uno se maravilla no tanto del fruto, sino del árbol que produce esos frutos, ese tipo de frutos. Cada fruto que contiene dentro de sí una orden de Dios, una semilla, ¿cierto? Y esa semilla, ¿qué va a volver a dar? Va a volver a reproducirse en la misma naturaleza con que fue creado el fruto. Por eso usted siembra una pepa de mango y ¿qué le sale? Le salen mangos. Si siembra limones, ¿qué le salen? Limones. De manera que el Señor sembró su semejanza en el ser humano y lo primero que le dijo al hombre era que diera fruto en esa semejanza, ¿cierto? Antes de multiplicarse, que primero diera ¿qué? Fruto. Hoy el afán de la iglesia es al revés. Multipliquémonos y después miramos si nos vamos a parecer o no nos vamos a parecer a Cristo, ¿cierto? Ese es el afán, porque el afán es al revés, porque dar fruto requiere procesos dentro de quién, dentro de nuestras vidas, ¿cierto? Y es tan tremendo el asunto del fruto que en Juan 15 el Señor dijo: yo soy la vid verdadera, todo pámpano o rama que en mí lleva fruto lo limpiará, pero el que no lleva fruto lo quitará. Mire que el fruto define si soy dejado o soy ¿qué? O soy quitado. El que no lleva fruto dice que será cortado y será echado ¿dónde? En el fuego. Pero el que lleva fruto será limpiado para que lleve más que. Y cuando hablamos de fruto en la vida de una persona, estamos hablando del carácter de Cristo en una persona. Una persona no se parece más a Cristo porque tenga dinero. Una persona no se parece más a Cristo porque tenga más estudios. Con eso no le estoy diciendo que no estudie, o no le estoy diciendo que Dios no lo pueda bendecir. Lo que le estoy diciendo es que eso no es sinónimo de que te pareces a quién, de que te pareces a Cristo. Pero el carácter sí es sinónimo de que la vida de Cristo está siendo instalada dentro de quién, dentro de tu corazón. Porque hoy hay una iglesia, ¿cierto?, que tiene muchas cosas, pero que tiene ausencia del carácter de Cristo dentro de su vida y dentro de su corazón, ¿cierto? Le pregunto, parte del carácter de Cristo, cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es una expresión de lo que es el carácter de ¿quién? De Dios expresado a través de su Espíritu, ¿sí? Cuando miramos hoy, el carácter de la iglesia está ocupada en muchas cosas, pero muchos de esos aspectos del carácter de Dios no se ven dentro del corazón de quién, dentro del corazón de la iglesia. Yo me pregunto, hoy hay una iglesia que está dispuesta a que si la bofetean en una, está dispuesta a poner la otra, ¿cierto? Entonces tomamos argumentos que no son bíblicos y decimos en nuestro caminar, ¿cierto? Es que yo soy manso, pero no menso, ¿cierto? No soy manso, o sea, si me pegó en una fue porque me cogió descuidado, decía un hermano. Si me pegó en una fue porque me cogió, ¿qué? Me cogió descuidado. Y no estamos dispuestos a poner la otra, ¿qué? No estamos dispuestos a poner la otra mejilla, ¿cierto? Hoy la iglesia hablamos de un amor que es vacío, ¿cierto? No olvide. Uno, para amar a su propia familia, realmente no necesita de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que eso se puede dar de manera natural. Que el mundo ama a los que le aman, ¿sí o no? El asunto es cuando tú empiezas a amar a alguien que te hace daño. Ahí sí la iglesia está entrando en el carácter de Cristo. Está entrando en el carácter de ¿quién? Del Señor. Está entrando a dar un fruto muy diferente. ¿Qué hicieron con Jesús? Cuando lo maldecían, ¿qué hacía? Bendecía, ¿cierto? Hay cosas, hay promesas. En las promesas que el Señor
le dijo a Abraham, le dijo cosas muy especiales que nos van a ayudar mucho en nuestro caminar. Porque el Señor dijo, a los que te bendigan, los bendeciré. Y a los que te maldigan, los maldeciré. Pero es algo que Él se reservó a hacer Él, ¿cierto? No que nosotros lo hagamos por nuestra propia gente, por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Fructificad y ¿qué? Y multiplicaos, ¿cierto? Den fruto. Primero que se vea esa. ¿Cuántos? Si uno va y mira la iglesia en sus comienzos, ¿qué daba la iglesia en sus comienzos? Mucho fruto. Pero mucho fruto, ¿cierto? Mucho fruto. Y mire que eso trajo una multiplicación hermosa. El que se entregaba, no olviden, la iglesia en sus comienzos era de una manera maravillosa porque lo único que tenían era Cristo. Porque el que se entregaba a Cristo muchas veces terminaba huyendo, terminaba perdiendo sus propiedades, o sea, no había forma de ofrecerle ningún beneficio. O sea, el único tesoro era ¿quién? Era Cristo. Y cuán aguerrida era la iglesia que solamente tenía a Cristo, cuán valioso, o sea, no le importaba perder nada. Hoy es al revés. Yo prefiero no perder esto y perder a Cristo. Prefiero no perder esto, ¿no? Y cuando estamos hablando de todas estas cosas, no estamos hablando de un pueblo que ha sido puesto para ser pisoteado, no, sino de un pueblo que está dispuesto para hacer la voluntad gloriosa del Señor. Recuerden, el fruto no es lo que hacemos, es lo que somos. Es lo que somos. Y es lo que Dios desea hacer y obrar dentro de cada una de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Juan 15:8, hablando del fruto, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que tengáis muchas casas, paseos personales, en que tengas ropa de marca, en que puedas estrenar cada semana, en que puedas estudiar la carrera que quieres, en que puedas ir a los sitios que deseas. ¿En qué es glorificado mi Padre? ¿Qué dice ahí? En que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis ¿qué? Así mis discípulos. Esto evidencia claramente lo que Dios desea para cada una de nuestras vidas, que nosotros llevemos fruto. Pero ese hombre que Dios creó a su imagen y a su semejanza, ¿llevó fruto para Dios? Finalmente vemos que no. Tomó fruto de otro árbol y terminó dando otro tipo de frutos dentro de su caminar. Pero mire lo hermoso, aunque el hombre cayó aquí, Dios no abortó su deseo de tener un pueblo. Y escoge a un hombre que dice la Biblia que ya siendo casi muerto de ese pueblo, Dios decidió levantar una nación, la nación de Israel. De Abraham, muy viejo de 100 años, donde ya no había como capacidad, Dios con su poder permite que empiece a nacer un pueblo. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con el pueblo de Israel? Que ese pueblo sea a su imagen y conforme a su semejanza. Que ese pueblo sea para dar los frutos de Dios. Pero ese pueblo, cuando vemos todo el recorrido, vemos que algunas personas dieron fruto para Dios, pero que la mayor parte del pueblo sí siguió caminando en los propios deseos de su corazón. Y el Señor muchas veces lo expresó en su palabra. O sea, yo me dispuse para ellos, pero ellos no se dispusieron para mí. Yo los elegí a ellos, pero dice el Señor de una manera muy triste: pero Israel no me quiso a mí. Dios deseando tener un pueblo para él, pero ese pueblo no quería ser el pueblo de quién. No quería ser el pueblo de Dios. Dios hermoseó ese pueblo, porque dice la Escritura que le hizo crecer y le llenó de hermosura, y puse mi belleza en él. Pero ¿para qué utilizó ese pueblo la belleza? Escuchaba algo que me llamó mucho la atención, y es que la gente hoy se maravilla mucho de Israel como nación, en el sentido físico, porque hay gente que dice: ¿se dan cuenta de Israel? Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Israel tiene de los mayores armamentos.
Y yo le pregunto, ¿y de qué le sirve todo eso a Israel? Si yo veo que aquí en la Biblia Israel, cuando salió con todo lo que tenía, perdió. Y cuando salió sin nada, solamente confiando en Dios, Dios venció a sus enemigos. Que Israel tiene científicos y unos adelantos impresionantes. Buenísimo en el aspecto natural. Pero escuchaba un comentario donde el 99% del pueblo de Israel, ¿sí?, no cree en el Señor. Del pueblo actual de Israel. Alguna vez compartimos que había un hermano que hacía parte del grupo de la alabanza en la congregación. Y entonces Dios le da la oportunidad de ir a Australia. Y dice que mucha de la población de Australia son judíos. Él llega allá y él está feliz de cómo poder compartir de Jesús con los judíos, ¿cierto? Pero él dice que fue un golpe duro para su corazón cuando él empezó a preguntarle a ellos acerca de Jesús, y ellos le preguntan con extrañeza, ¿y quién es Jesús? O sea, los judíos le decían, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cierto? Entonces es tremendo ver que no solamente es tener el título de pueblo, pero mire lo hermoso, aunque Israel despreció el honor de ser el pueblo de Dios, aún Dios no ha abortado el deseo de tener un pueblo para él. Amén. No ha dejado ese deseo, y ahora Dios está levantando la iglesia. Y la iglesia como un pueblo para quién, como un pueblo para él. En la multitud de los israelitas, unos pocos quisieron, pero en la iglesia que Dios está levantando, qué bueno que todos pudiéramos llegar a decir, Señor, yo quiero ser parte del pueblo que tú quieres, de ese pueblo que te tiene a ti como su especial tesoro, de ese pueblo que te tiene a ti y es edificado por ti. Mira lo que dice Mateo 16, 18 respecto de este pueblo. Mateo capítulo número 16, versículo en el número 18. En el verso 13 apareció una pregunta de Jesús a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy, o que es el Hijo del Hombre? En el verso 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermosa esa luz que recibió Pedro. Y el Señor en el verso 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? Contra él. Y qué hermoso, porque en medio de todas esas palabras, este versículo es el que utiliza la iglesia para decir que el fundamento, la iglesia católica, para decir que el fundamento de la iglesia Dios lo puso fue sobre Pedro, que le estaba diciendo Pedro. El nombre Pedro significa piedra, ¿cierto? Pero qué hermoso que aquí habla de dos cosas diferentes, porque le dice tú eres piedra, pero sobre esta roca. Y cuando habla de roca, la palabra que se utiliza en el original es la piedra que sostiene el edificio, ¿cierto? O sea, de manera que el Señor muchas veces ha hablado en la palabra que nosotros somos piedras vivas de la edificación, pero jamás ha dicho que ninguno de nosotros sea la piedra fundamental. La única piedra fundamental de esa edificación es ¿quién? Es Jesucristo. De manera que Él le dijo: tú vas a ser una expresión de lo que yo soy, pero la iglesia va a ser fundada sobre esta roca que es ¿quién? Cristo. Sobre esta roca que es Cristo. Y Él mismo dijo: yo edificaré mi iglesia.
iglesia? ¿Quién la edifica? ¿Cierto? Es el Señor. El Señor es el que edifica su iglesia y el que la defiende y el que pelea por ella. Por eso dice que la muerte, las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. Entonces miren lo hermoso, nuevamente nos deja ver sobre qué va a ser fundada la iglesia y sobre quién va a ser establecida, y es sobre esa roca inconmovible que es ¿quién? Jesucristo. Y terminemos con estos últimos párrafos en 2 de Samuel 7, que es muy importante y muy hermoso para ayudarnos en este estudio de la iglesia que el Señor quiere formar y establecer. 2 de Samuel, capítulo número 7, en el versículo número 1 en adelante. 7:1 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta del pensamiento tan precioso de Dios. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, y está hablando del rey David, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces él está viendo cómo está su situación. Yo habito en una casa que está hecha con un muy buen material, pero el arca de Dios está como expuesta, como si no se hubiera tenido cuidado de ella. Y dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces había un deseo en el corazón de David. Yo tengo casa, es de cedro, pero el arca del Señor no tiene. Entonces, ¿cuál era el deseo de su corazón? Construir casa para el arca de ¿quién? Para el arca de el Señor. Verso número 4. Miren la ligereza con la que respondió el profeta. Natán era un profeta, y de una vez le dijo: pues vaya y haga lo que está dentro de su corazón. Pero esa misma noche Dios se dispuso a corregir esas palabras, porque a veces hablamos palabras que en la emoción nos parecen bonitas y acertadas, pero que cuando vamos al lugar secreto Dios las coloca de una manera diferente. En el verso 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? El Señor está preguntando. ¿Le he dicho yo a alguien que me edifique casa? He estado en medio de ustedes todo el tiempo, pero ¿le he hablado a alguien que me edifique casa? Dice el Señor, verso 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Verso 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Miren la diferencia. ¿Cuál era el deseo de David? Ahora el Señor cambió todo y le dice: Jehová
te hará casa ¿a quién? A ti. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Verso número 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién sería ese? No. Siempre le hemos atribuido a Salomón, ¿cierto? Porque como fue el hijo siguiente y el que edificó el templo, entonces seguimos con el pensamiento, ¿cierto? De eso. Porque el Señor dice: yo no habito en templos hechos de manos de hombre. ¿Y por quién era conocido Jesús cuando nació? Jesús siempre era identificado como Jesús, hijo de David. De manera que el Señor le está diciendo: no hay hombre que me pueda construir un templo. Va a ser un hijo tuyo, pero no es Salomón, un descendiente de tu linaje. ¿De dónde vino Jesús? O sea que el que iba a construir el templo del Señor era Jesucristo mismo, no Salomón. Y como nos fuimos fue por Salomón, entonces seguimos con la figura de construir un templo exuberante como el que hizo Salomón, y creer que ese tipo de templo sería el templo del que se agradaría ¿a quién? El Señor. Porque dice ahí, vuelva y lea conmigo, verso 13: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuánto duró el reino de Salomón? 40 años, ¿cierto? O sea que estaba hablando de Salomón. No, el Señor se estaba refiriendo a Jesús. Por eso cuando el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es que nadie puede construir la iglesia del Señor excepto Dios mismo. Por eso el pueblo es traído a un encuentro con el Señor. Es algo que solamente puede hacer el Señor. Y mire desde cuánto tiempo el Señor había dejado ver esto tan hermoso dentro de su palabra, tan hermoso allí escondido, que el que edificaría casa a su nombre. Y siempre vimos a Salomón como el constructor de la casa del Señor. Y el Señor dijo: jamás les mandé, jamás he mandado a hombre alguno a construir ¿qué? A construir casa, porque esa casa la voy a edificar yo ¿qué? Yo mismo edificaré mi iglesia, lo puso el Señor. Y qué hermoso, porque todo esto nos va llevando a entender dónde se origina la iglesia del Señor: en el corazón de Dios. ¿Y cómo tiene que ser? Conforme al pensamiento de Dios. Por eso se hace necesario escudriñar la Escritura, para que no sea la iglesia como yo la pienso, o como yo la veo, o como yo me la imagino, o como yo creo que debería de ser. Porque hay muchas cosas que los seres humanos podemos desaprobar, pero pueden pasar aprobadas delante del Señor. Nosotros no miramos qué es la voluntad de Dios tantas veces, sino miramos qué es lo que es de renombre, ¿cierto? Fíjese que casi siempre la gente pregunta cuando va a ir a un lugar: ¿y cuántas personas se reúnen? Y tienen un grupo de alabanza. ¿Y qué hacen dentro de la iglesia? ¿Cierto? Cuando ninguna de esas debiera de ser una pregunta para uno definir si va a ir a un lugar, ¿cierto? La pregunta es: ¿cuánto de Dios hay en ese lugar? No, hay muchas actividades, pero ojalá Dios se manifieste. Eso es diferente, una cosa muy diferente. Entonces muchas veces estamos interesados es en la actividad, en la ocupación. Hay gente que ha ido a retiros encima de retiros, ha ido a preencuentro, encuentro, posencuentro, y no solamente en eso, y hay gente que se los ha repetido y ha vuelto a ir, y después de tantas cosas de las que ha participado, la pregunta es: ¿y dónde está Cristo en su corazón? ¿Dónde está Cristo dentro de su vida? ¿Estás buscando actividades o estás buscando a Cristo? Es muy diferente cuando buscando a Cristo
en esa búsqueda Dios te guía en una actividad. Es muy diferente. Pero se trata de hallar a Cristo, ¿cierto? Por eso, si seguimos pensando en edificar el templo de Salomón y que la gloria de esa casa, y no nos damos cuenta que es algo mucho mayor, que la gloria de esa casa es mucho mayor, porque es una casa que Dios mismo dijo: no le he dado el privilegio a nadie ni de hermosearla, ni de limpiarla, ni de santificarla, ni tampoco de edificarla. Por eso lo único que puede hacer una persona anunciando a Cristo solamente es anunciarlo, porque tú tienes que ir a una relación personal con Él, y en esa relación personal Dios te va a edificar. Dios es el que te va a dar crecimiento. Dios es el que te va a dar luz y entendimiento de tantas cosas dentro de tu caminar, porque Dios es un Dios personal, que no todos hace de la misma manera, pero a todos sí nos conduce al mismo lugar, es a su corazón. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos con tu hermosa y preciosa palabra en este día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú puedes edificar tu iglesia, tu pueblo, tu rebaño, Señor. Que tú eres el que puedes, Dios de los cielos, Señor, hermosear con tu presencia tu iglesia y llevarnos a todos a experimentar, Señor, esa realidad de quién eres tú, Señor, del pueblo que tú has soñado, como aquellos hombres, Señor, que, precioso Dios, prefirieron entregar su vida a la muerte antes que ceder su corazón a la idolatría, y que todo aquello produjo un testimonio increíble y glorioso, donde tú, Señor, fuiste exaltado, Señor. Qué obra maravillosa la que el Dios de los cielos ha hecho en nuestros corazones, y es lo que anhelamos ver, Señor. Por eso no le dejaste a ninguno la tarea de edificar la iglesia, sino que tú mismo eres el que haces ese trabajo de edificarnos, Señor, para que nadie tenga de qué gloriarse, Señor, para que ninguno tenga que decir que lo que pasó en la otra vida fue lo que yo hice, porque cómo pudiéramos atribuirnos algo que solamente tú puedes hacer y obrar en un corazón de manera individual, Señor. Por favor, permítenos ir teniendo luz de ese pueblo que tú quieres, Señor, de ese pueblo soñado por ti, de esa iglesia, Señor precioso, con fuego en su corazón, de esa iglesia apasionada, de esa iglesia que desea estar contigo cada día, de esa iglesia, bendito Dios de los cielos, que puede decir: ¿quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Aquel que me encontró en mi perdición y su amor, Señor, manifestó sobre mi vida. Aquel que me rescató para darme libertad, la libertad de conocerle, la libertad de adorarle, la libertad de exaltarle, la libertad de proclamarle, la libertad gloriosa de los hijos de Dios que está expresada en tu palabra, la libertad, Señor, maravillosa de dar un testimonio precioso de la vida tuya, de dar un testimonio precioso de tu corazón, de dar un testimonio precioso de tu amor, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Permítanos postrarnos delante de ti, de todo nuestro corazón, y reconocer que somos hechura tuya, Señor, que lo que se está manifestando sobre nosotros es la riqueza de tu misericordia,